en su presencia, impartirme bendición. Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mar. Solo Cristo satisface mi cansido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable es su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Muy bien, pues damos paso al hermano Marc para que nos traiga la predicación de esta mañana. Pues buenos días a todos. Os invito a buscar conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Y vamos a leer de los versículos 20 a 25. Y dice la palabra de Dios: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Padre celestial, ahora nos encomendamos a ti, para que tú nos hables por tu palabra y podamos ser edificados por ella. Sé tú el centro de nuestra reunión y el centro de nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sin duda lo acontecido esta semana creo que no ha pasado desapercibido a nadie, ¿verdad? Hay un evento importante que ha pasado esta semana, no sé si lo sabéis. Ah, ¿hay un nuevo papa? Sabía. Sí, eso sí. Y mi mujer y yo, no sé, vio en el Facebook alguien que puso: habemos papa, y pusimos la tele a ver qué pasaba. Y veías a toda esa multitud allí en la plaza de San Pedro. Yo he podido estar allí. Fuimos de viaje de novios, no al Vaticano, pero pasamos por allí. Y como vinimos, curioso, haber estado en ese lugar tan importante en este mundo, lo que se hace allí es otra cosa, ¿no? Pero es un lugar importante, no podemos negarlo. Y estaba todo eso de... ¿Lo visteis? ¿Alguien de vosotros lo vio?
Sí, ¿no? Quizás muchos, o quizás aunque no lo siguierais todo el momento, todo el rato en las noticias, en algún momento, alguna foto habréis visto. Toda esa multitud de gente allí agolpada, esperando ese humo que saliera por allí. Había un chiste en el Facebook, alguien puso que estaban todos los cardenales entrando en el Vaticano, y uno le pregunta a uno que iba detrás, que era un indio, y le decía, ¿y tú también eres católico? Y dice, no, yo vengo a hacer las señales de humo. Y estaban esperando todo el mundo a ver qué pasaba, hasta que se anunció que había un nuevo papa. Y estaba toda la gente allí, con banderas, con pancartas, no sabían quién iba a ser, y el nombre no se dice hasta el final, claro, la intriga hasta el último momento. Incluso con las tecnologías, no se sabía quién iba a ser, no hubo ningún escape, y hasta que salió, se movían las cortinas y salió el hombre ese. Y saludó al pueblo, y todo el mundo lo aclamó. Claro, él enseguida dijo que la Iglesia tiene que predicar a Cristo y todo lo que viene después, ¿no? Pero esa escena me recordó a mí la que hemos leído aquí ahora. Estaba esa gente ya aclamando a ese hombre y después leías en los artículos, en los comentarios, en los periódicos acerca de lo bueno que va a ser este Papa y que va con los pobres y que la Iglesia necesita un cambio y que tiene que tener estos aspectos, estas cosas. Como si eso dependiera, bueno, es así, ¿no? Es mucha política, muchos intereses, por aquí y por allá, pero poco tiene que ver aquí el Espíritu Santo, tal como ellos piensan que está haciendo la obra, el Espíritu Santo en medio de ellos. Y sin querer hablar más del tema, nos centramos un poco en la historia que tenemos aquí con Herodes. Aquí estaba la gente también reunida, porque Herodes los había reunido todos porque había un cierto problema con dos ciudades. Las encontramos aquí, las ciudades Tiro y Sidón, en el versículo 20. Estas ciudades son ciudades costeras y no tienen mucho lugar para cultivar sus comidas. No podían proveerse de comida y dependían de lo que Herodes les proveía, les vendía o comerciaba con ellos. Y se habían enfadado o habían hecho algo, le habían hecho una jugarreta a Herodes y habían intentado congraciarse con él. Y Herodes, vemos en el versículo 19, dice que descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y allí están en la ciudad de Cesarea y Herodes sale al pueblo y según el historiador Flavio Josefo, Herodes tenía un vestido, Herodes, tenía un vestido que era todo de plata, incluso cosido con hilo de plata. Así que imaginaos una persona vestida toda de plata, hoy podríamos quizás con papel de plata, papel de aluminio, y sale allí al medio del pueblo a hablar. Y el sol le ilumina y sus vestidos reflejan y resplandecen. Y allí está ese hombre como pensándose él un semidios o un dios. Y la gente le estaba aclamando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Pero Herodes no dio la gloria a Dios como debía haber dicho, como debía haber hecho. No, yo no soy un dios, yo solamente soy un rey, solo soy un simple gobernador que está aquí para vuestro servicio. No, él se enorgulleció más todavía. Vestido como estaba, esperando el clamor del pueblo, imponiendo él solución a estos problemas, aceptando los honores que le estaban dando, que le estaban ofreciendo, esos agasajos que le estaban ofreciendo estos dos pueblos de Tiro y de Sidón, que habían sobornado al camarero, diciéndole, ¿cuándo es mejor que vengamos a él? ¿Cómo mejor podemos acudir a él? ¿Cuándo es el mejor momento? Y ahora es el momento para juntarnos y para hablar a este rey. Y ahí está este rey. Imaginaos allí un anfiteatro, esos romanos, quizás lo habéis visto en alguna fotografía o habéis estado en alguno, toda la gente ahí reunida, sentada, aclamándole y él hablándoles con su voz, con la buena acústica que tenía en esos lugares, y la gente le aclamaba, voz de Dios y no de hombre, y él enorgulleciéndose más y más todavía. Y vemos que en esta ocasión, a veces nos cuesta entender cómo Dios obra ahí, y por qué Dios obra en un momento y en otro momento no obra, porque en unos versículos anteriormente, Herodes había matado a Jacobo. Había matado al hermano de Juan. Lo había prendido, lo había matado. Y ahora tenía prendido a Pedro. Y también había prendido a Pedro
Y el Señor lo salvó, mandó a su ángel y lo sacó de la cárcel. ¿Os acordáis de ese relato? Cuando Pedro escapa y él piensa que está soñando y se acerca a la casa donde estaban orando por él y llama a la puerta y piensan que es su ángel. Y era Pedro, que Dios lo había rescatado. Pues Herodes estaba haciendo una fuerte persecución a la iglesia, porque veía que a los judíos, sobre todo a los líderes, les gustaba eso, que persiguiera a los apóstoles. ¿Por qué no Dios obró en ese momento antes y así no hubiera muerto Jacobo? Pero Dios escogió este momento. Y cuando este rey tenía que haberle dado la gloria a Dios, no, yo no soy Dios. Yo soy un hombre como vosotros. Soy un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Y como tú y como yo, sí. Y no tengo poderes. No tengo más poder que tú o que yo. No tengo poderes especiales. No soy santo como Dios. Adorad a Dios. Es lo que tenéis que hacer. ¿Os acordáis cuando Pablo y creo que era Bernabé o Silas, no me acuerdo, estaban y les confundieron con dioses? Y Pablo se rasgaba las vestiduras diciendo: ¿qué hacéis? ¿Por qué me adoráis a mí? No soy ningún Dios. Yo no soy ningún Dios. Adorad al Dios vivo y verdadero. Pero este no. Este aceptaba toda la honra y toda la gloria para él, enorgulleciéndose más y más. Y dice la Biblia que al momento, ese momento en el cual él debía haberle dado la gloria a Dios y no lo hizo, su corazón, allí hubo un momento en el que su corazón hubo un clic o un cambio de pensamiento, una intención de aceptar conscientemente la gloria a Dios en lugar de dársela a Dios, la aceptó para sí mismo y un ángel bajó y lo hirió. Y dice, y expiró comido de gusanos. No expiró en ese momento, no expiró en ese momento, pero sí que expiró, dice Josefo, 5 días después, con una horrible enfermedad, no sé si intestinal o algo así por dentro, comido de gusanos. Sabéis que a veces los hombres tenemos bacterias, lombrices, sí, iba a decir, hay otra palabra, da igual, bichos dentro nuestro, ¿vale? Parásitos, eso. Imaginaos qué terrible enfermedad tendría este hombre, o Dios le puso a este hombre en su vida, para que muriera de esta forma, tan horrible y tan asquerosa, por no darle la gloria a Dios, cuando debía habérselo hecho. Pero vamos a ir a otro pasaje, en Apocalipsis 5, porque es mucho mejor meditar en esto que vamos a leer ahora, que no en estas otras cosas que hemos mencionado hasta este momento. Eso fue algo ocurrido que nos lleva, o que me llevó a tener este pensamiento en Apocalipsis capítulo 5. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis vemos al apóstol Juan, ya anciano, teniendo esta visión. Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron delante de sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué ilustración, qué imagen tan diferente esta que hemos leído en Apocalipsis 5 que la que hemos leído en Hechos 12, o la que ocurrió no sé si fue el jueves o no sé qué día fue. Aquí está Cristo en medio, recibiendo toda la honra y toda la alabanza. Nadie más merece toda esa gloria. Nadie más merece toda esa gloria. No le hace ningún bien a ningún hombre recibir la honra y la gloria que se reciben en esos momentos tan apoteósicos para la humanidad, como son los nombramientos y estas cosas que suceden. No le hace ningún bien a ningún hombre tanto honor y tanta pompa. Pero aquí está Cristo en medio, recibiendo esta gloria y esta honra, que Él es el único que la merece. En este capítulo 5 vemos que se nos presenta un libro. En el versículo 1 dice: había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro escrito por dentro y por fuera. Cuando estamos hablando de un libro, cuando la Biblia habla de un libro, nosotros nos imaginamos un libro como esto, ¿no? Esto es lo que nosotros consideramos un libro, que tiene unas tapas, está encolado o está encuadernado de alguna forma, y tú pasas las hojas una detrás de otra secuencialmente. Está a punto de desaparecer ya estos tipos de libros, porque ya, por desgracia, el negocio de las imprentas se acaba. Ahora van los ebooks, ya no habrán hojas. Pero en aquel momento los libros eran pergaminos y se enrollaban, y tú, a medida que desenrollabas por un lado, enrollabas por el otro, y tú ibas leyendo, normalmente en columnas, dependiendo del tipo de escritura, lo que allí ponía. Pero este dice que está escrito por dentro y por fuera. Es que a veces esos libros estaban escritos por dentro y por fuera, y tú podías darle la vuelta y escribir el otro lado. Este era el tipo de libro que se habla aquí en este versículo. Estaba escrito por dentro y por fuera, o sea, por los dos lados. Era un rollo escrito por los dos lados. Y estaba sellado con 7 sellos. Y no había nadie que podía abrirlos. No podía abrirlo ni aún mirarlo, ni aún mirarle el libro. Este libro representa el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios. Muchos piensan que representa esto, el plan eterno de Dios, donde están escritas todas las cosas que Dios ha determinado que se cumplan. ¿Y quién tiene esa capacidad, o quién tiene esa honra, puede tener esa honra para discernir o ver lo que Dios ha decidido que se cumpla? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y esto es todo lo que Dios quiere que el hombre sepa. Aquí está, en su palabra que Él nos ha dado. Y hay muchas cosas que en su momento fueron profecías, eran aún cosas que aún tenían que cumplirse. En el Antiguo Testamento muchas profecías aún tenían que cumplirse y se cumplieron en Cristo. Y aún quedan algunas que tienen que cumplirse en la segunda venida de Cristo. Pero aquí está todo. Esto es lo que Dios nos ha revelado. Pero hay otras muchas cosas que Dios no nos ha revelado, y están escritas algunas de ellas en ese libro. Y no había nadie capaz de abrirlo. Y vemos que sale un ángel, y vi un ángel fuerte, no que fuertemente, sino un ángel fuerte, un ángel poderoso, un ángel con poder, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Como buscando a alguien
proclamándolo a todas partes. ¿Quién es digno? Y en cierta manera todos nosotros fuimos examinados. Hemos sido... No se nos ha visto a ninguno de nosotros capaces de abrir este libro. Nadie. Porque dice después, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Fuimos en alguna medida considerados para ello, pero ninguno es capaz de abrir el libro ni desatar sus sellos. Sí que este libro no es un libro que pueda estar escondido en algún sitio y pueda ser hallado. Ahí estamos habituados a leer sobre arqueólogos que encuentran objetos, artefactos extraños y que están escondidos en algún sitio y que tienen que encontrarlo por medio de pistas. Recordemos a Indiana Jones y parecidos, que encuentran pistas donde nadie más las ve y encuentran esos objetos muy extraños que nadie ve, nadie encuentra, y son como los tienen todos por mitos. Incluso están escritores como el famoso Dan Brown, el que escribió el Código Da Vinci, como si la Iglesia pudiese o tuviese algún secreto escondido del cual, si se descubriera, temblarían los cimientos de la cristiandad. Allí creo que en el libro se habla acerca de que la Virgen María se casó con Jesús y su descendencia, no sé qué pasó con ellos. Y allí habían unas personas que lo sabían y escondieron esa información en unos pergaminos y en unos cuadros y en unas pinturas, y el hombre lo descubre todo. Pero este libro no está en ningún sitio escondido, esperando que alguien lo descubra. No hay nadie digno para abrirlo, ni siquiera para mirarlo. Y fijaos dónde está este libro. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿En el trono de quién? ¿Quién estaba sentado allí? Dios mismo. En el capítulo 19, en el capítulo 4, capítulo anterior, se describe ese trono y la gloria de Dios allí en ese trono. Y delante del trono había como un mar. En el versículo 4, vamos a leer desde el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y ve sentados en los tronos a los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y el versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Quién podría sacar ese libro de la mano de Dios? ¿Quién podría extraérselo o quitárselo para poder abrirlo y para poder leerlo? Y ese libro estaba escrito como hemos dicho, por dentro y por fuera, por los 2 lados. Está completo ese libro. No se puede añadir nada más. No se puede añadir nada más. Ya está todo ahí escrito. Todo el plan de Dios. Ahí estaba escrito. Pero era necesario que alguien lo abriera. Y por eso salió este ángel fuerte pregonando: ¿quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? Era necesario que alguien viniera y lo abriera,
para finalizar así la obra de Dios. Y no se halló ninguno digno. Y estaba Juan, dice, y se puso a llorar. No hay nadie digno de abrir este libro. No hay nadie digno, y se puso a llorar de una forma tremenda. Y lloraba yo mucho. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado ninguno digno de abrir el libro. Pero uno de los ancianos le dijo: no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y este león de la tribu de Judá presentaba al hombre como el león de la tribu de Judá. El hombre lo ve como el león de la tribu de Judá, con todo su poder, su honor y su gloria. Él requiere todo esto de los hombres. Pero para Dios, Él lo ve como ese cordero inmolado, que es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué es lo que hace digno al Señor Jesucristo para abrir ese libro? ¿Qué es lo que hace digno al Señor Jesucristo? Que ningún otro ha sido hallado. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En ningún lugar hay nadie digno de abrir ese libro. Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en Efesios 1, 20 dice, hablando acerca del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Cristo es el único digno. Toda autoridad, toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío. Y el Señor Jesucristo está por encima de todo. Él es el único digno. El único que puede abrir ese libro. El único en recibir esa gloria y esa honra. Él es el único digno de recibirla, nadie más. Ningún ser humano es digno de recibir ninguna gloria ni ninguna honra. Pues en primer lugar, el Señor Jesucristo es digno porque Él ha vencido. El Señor Jesucristo ha vencido, lo hemos leído aquí, en el versículo 9. No, en el versículo 9 no estaba. En el versículo 5, perdón. Porque Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Porque el Señor Jesucristo ha vencido. Nadie más puede decir esto. Pero es que Cristo no solamente ganó la guerra. Una guerra puede ser extensa y hay muchas batallas. Si miráis la historia de la Segunda Guerra Mundial, aunque ganó el mando de los aliados, al principio de la guerra no fue así, sino que iban perdiendo y cada vez tenían menos territorio y cada vez el eje iba conquistando más territorio hasta que todo cambió y fue al revés. Pero en esta guerra espiritual, Dios ha tenido siempre todas las victorias. Y Él ha ganado la guerra, pero ha ganado también todas las batallas. Él ha vencido. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, vivió como uno de nosotros. Y fue tentado también como uno de nosotros. Dice la Biblia que Él nos entiende cuando somos tentados, ya que Él lo fue como uno de nosotros. En Hebreos 4:15 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Sin pecado. Sin pecado. Y a veces buscamos consejo a alguien, o alguien nos da un consejo, estamos pasando un momento de dificultad, o quizás una tentación, y podemos llegar a pensar, sí, ya, pero tú no me entiendes del todo. Tú no puedes entenderme, o tú estás consolando a alguien.
Y esa persona puede pensar, tú no me entiendes porque tú no has pasado lo mismo que yo. Y ciertamente así puede ser. Pero nadie puede decirle lo mismo al Señor Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No podemos acudir a Cristo y decirle, es que tú no me entiendes. Tú no has pasado por lo mismo que yo he pasado. Porque estas tentaciones que yo tengo son más grandes. No. O estas dificultades que yo estoy viviendo son más grandes que las que tú viviste. O porque en aquella época no se vivía así, se vivía diferente. Pero no. Nadie puede acercarse a Cristo y decirle eso. Al contrario, se nos anima a que vayamos a Él confiadamente en el siglo siguiente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que podemos acudir a Él porque Él ha tenido la victoria. Y Él ha pasado, o Él ha sido probado lo mismo que hemos sido probados nosotros. Él ha sido tentado lo mismo que hemos sido tentados nosotros, pero sin pecado. Porque el Señor Jesucristo, en Él se juntaban las dos naturalezas, la humana y la divina. Pero la humana era perfecta, tal como era Adán, y la divina en su santidad. Él no podía pecar, aunque fue humanamente probado y tentado como cada uno de nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo podemos explicar eso? No podemos, pero lo creemos, porque así lo dice la Biblia. Su victoria no es una victoria simple, no es sin importancia, una victoria intrascendente, sino que de ella depende toda la historia del hombre. La victoria de Cristo, la que Él obtuvo, la que Él ha obtenido. Su victoria no es una victoria que no nos afecta apenas, sino que toda nuestra vida, toda nuestra historia, toda la historia de la humanidad, desde que está aquí en la tierra, desde que Dios creó al hombre, toda la historia de la humanidad depende de esa victoria. Cuando el Señor Jesucristo clamó en la cruz, consumado es. Allí depende toda la historia de la humanidad. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, del 13 al 15. Así nos encontrábamos nosotros, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, podéis imaginaros un tribunal y el abogado, o la fiscalía, mejor dicho, tiene la lista de acusaciones en contra nuestra. Y cada vez que ese fiscal está levantando la cabeza para mirar al juez o mirar al condenado leyendo su informe, sus acusaciones, aparecen más acusaciones. Y va leyendo la lista, esa lista no va acabando. Y esa lista no va acabando, y va pasando hojas, y esa lista cada vez es más larga, cada vez es más larga. Así nos encontrábamos nosotros delante de Dios. Pero Cristo anuló ese acta. Cristo anuló esa lista condenatoria que teníamos delante de Dios. Y nos impedía, nos condenaba a ir al infierno, nos impedía tener la vida eterna en el cielo, tal como es el deseo de Dios. Dios quiere tener comunión con el hombre, ese es el deseo de Dios. Pero el hombre tiene pecado y Dios, en su amor, proveyó a Cristo. Y así Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa victoria es muy importante. Depende de toda nuestra vida eterna. Depende de toda nuestra vida eterna. En segundo lugar, en el versículo 9 hemos leído que Él fue inmolado. ¿Cómo consiguió esa victoria? Con su muerte. Y podemos pensar, podemos recordar, imaginarnos la cantidad y cantidad de sacrificios que se han hecho
desde que Dios le enseñó al pueblo de Israel la ley. O incluso antes ya habían hecho sacrificios los hombres piadosos, los hombres que querían agradar a Dios. Y cuántos sacrificios cruentos de animales se habían llegado a hacer desde el comienzo de la humanidad por la expiación por el pecado. Y todas esas ofrendas, todos esos sacrificios, Dios los aceptó pensando en la muerte de Cristo en la cruz. Todo eso lo aceptó Dios pensando en la muerte de Cristo en la cruz. Esos animales no tenían ningún valor, pero simbolizaban y representaban al Cordero de Dios, ese Cordero inmolado en la cruz. Y Dios los aceptaba. Aún no había ocurrido, pero Dios los aceptaba pensando en Cristo. Y así fue presentado el Señor Jesucristo por Juan el Bautista. ¿Qué es lo que clamaba la gente cuando vio a Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También fue presentado así por los profetas en el Antiguo Testamento. Y podemos leer en Isaías 53 cómo debía de morir el Mesías prometido. Cómo él debía de morir por los pecados del pueblo y dar su vida en rescate por muchos. Y ciertamente Cristo padeció hasta la muerte y sí, todos podemos morir, pero nuestra muerte no vale nada. Con nuestra muerte no conseguimos nada. Incluso quizás tú puedes contratar una póliza de seguros de vida, y tú mueres y tu familia o a quien es el beneficiario de esa póliza recibe un dinero y quizás le arreglas la vida. O quizás tú puedes dar la vida por otra persona, te sacrificas por esa persona en un momento de dificultad y das tu vida para que esa persona viva un poco más de tiempo, pero finalmente morirá. Y no consigues mucho, incluso dando tu vida. Pero con la muerte de Cristo, Él compró en tercer lugar la vida de su pueblo. En el versículo 9 leemos también: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este sacrificio sirvió como pago por nuestras vidas. Ningún otro sacrificio podía hacerlo. Ningún otro hombre, ni ningún otro ser creado. Ningún otro ser creado. Y fijaos que hay algunos que dicen que que el Señor Jesucristo es un ser creado. Ningún otro ser creado estaba capacitado, ni era digno de esto. Podía haberlo hecho solamente el Señor Jesucristo. Pero Cristo no quedó muerto. Cristo no quedó muerto. Él resucitó. Necesitaba la muerte para redimirnos de nuestros pecados, porque merecemos la muerte. Nosotros merecemos la muerte por ese acta que tenemos en contra nuestra. Merecemos la muerte. Delante de Dios merecemos la condenación, merecemos el ser culpables. No hay otro veredicto posible. Así que Él tomó nuestro lugar y Él murió por nosotros. Pero después resucitó. Esa muerte fue la victoria, pero la resurrección fue la confirmación total de que esa victoria había sido realizada y de que ya había sido juzgado el pecado, ya había sido juzgado el mundo, había sido juzgado Satanás, y Cristo había tenido la victoria. Sin resurrección todo quedaba en nada. No quedaba en nada sin resurrección. Y su tumba, aunque se puede visitar quizás si es esa realmente la que fue, a saber, está vacía. No hay ningún mausoleo, no hay ningún cuerpo embalsamado, no hay ningún lugar de donde se pueda visitar, ahí se vean los restos de Jesús. No está aquí en esta tierra, porque ascendió a los cielos.
y está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y hay una característica que define a este pueblo, y aquí lo dice en el versículo 9, porque Él nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa salvación fue abierta para toda la humanidad. Para toda la humanidad, de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Y todos estos, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No hay excepción de personas para Dios. No hay excepción de personas para Dios. Y este es el cumplimiento directo de la promesa que Dios hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué forma? Está. Todo aquel que cree en Él puede tener vida eterna. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. ¿Qué diferencia esta escena a cualquier otra de que alguien es aclamado? Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo recibe toda la gloria y toda la honra. En el versículo 11 leemos: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y Él es el único que merece toda esta honra y toda esta gloria. ¿Qué cuadro más diferente? ¿Qué cuadro más diferente? El que encontramos aquí. Estaba allí Herodes en Cesarea, recibiendo la aclamación como un dios, y fue herido porque no dio la gloria a Dios como debía hacerlo. Pero aquí está el que es merecedor de toda gloria y toda honra, el Señor Jesucristo. Y Él merece toda honra. Y millones de millones estaban aclamando a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Y tú estarás aquí en medio de ellos? ¿Tú estarás aquí en medio de ellos para darle toda la gloria a Dios? Espero que sí. Espero que sí. Pues no esperemos tampoco a estar en ese momento para darle la gloria y la honra a Dios. Hagámoslo aquí también en la tierra, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir, cómo nos comportamos. Démosle también a Él toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es el único que lo merece. Él es el único que lo merece. Padre Celestial, te damos las gracias esta mañana, porque tú nos has redimido, Señor, y no has tenido en cuenta nuestro pasado, no has tenido en cuenta nuestros pecados, nuestra vida anterior, Padre, para mirarnos y ver si éramos dignos, Padre, porque nadie lo es, de recibir tu salvación. Pero tú tuviste a bien rescatarnos, Padre, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, imposibilitados de alcanzar nada. Pero tú, Señor, nos reviviste, Padre, y nos has dado, Señor, la posibilidad de ser hijos tuyos. A ti te alabamos, Padre Celestial. Recibe tú toda la honra y toda la gloria junto a tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, oramos y deseamos, Señor, que se acerque el día, que llegue el día en el cual toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesús es el Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús.